¿Habías oído este rumor? Las malas lenguas dictan que toda gran empresa está destinada a perecer. No importa la cuota de mercado, no importa el poder ni la inmensidad de la misma. Digamos que es una cuestión de tiempo. Hay una persona que lo sabe muy bien, ya que lo ha vivido varias veces en su vida, y te aseguro que la conoces. ¿No sabes de quién hablo? Sí, sé que lo sabes bien. ¿No sabes este rumor? El rumor de una empresa que lo tenía todo y acabó perdiéndolo. ¿Sabes de esa persona que tenía dinero, trabajo, pareja, una vida muy cómoda y que, debido a malas decisiones y malas acciones cometidas, acabó perdiéndolo todo? También puede que haya sido una cuestión de mala suerte, aunque no suele ser la mayoría de las situaciones. Te suena esta historia, ¿verdad? Dime una cosa, ¿no conocías este rumor? ¿El de una empresa que dominaba todo y acabó siendo dominada? El rumor de una empresa fantasma, un ente para el que vivía la gente y ahora esta misma vive para otros. El de una entidad cuyo nombre, a fecha de hoy, no significa poder, ni calidad, ni elegancia. IBM, Zilog, Atari, Intel. ¿Sabes una cosa? Yo odiaba a Intel, pero muy fuertemente. No te haces la idea de lo mucho que detestaba a cualquier amigo que se compraba un PC con CPU Intel. Sí, yo era ese niño rata tóxico y friki slagger que no dejaba de desprestigiar todo lo que diga solamente porque tenías un equipo con un procesador de color azul. Y te preguntarás, ¿por qué odiabas a Intel, Evil? Pues a pesar de que sea mi color favorito, me gustó mucho más AMD. Primero, porque se vendía como una marca para el pueblo, y lo segundo es porque Intel mantenía un monopolio. Al menos esa era mi percepción cuando ya estaba entrando al mundo del hardware allá por 2015 o así. Y ni hablar del tema de las GPUs, pero bueno, tranquilo que lo dejo para otro vídeo muy parecido a este. Volviendo a Intel y el contexto actual, no todo el mundo conoce la delicada situación a la que se enfrenta, poniendo sus activos en juego y sus acciones sumisas ante el yugo de un colectivo de empresas. Básicamente, a día de hoy, Intel se podría definir como una pizza hawaiana, partida en 8, como cuando le sugieres a tu ex dejarla como una pizza, ¿eh? ¡Pillín, que te he pillado! Tranquilo, sé que no tienes ex, a no ser que no estés suscrito. Joder, es que solo tienes que mirar mi contenido, Linux Hardware, Linux Tomex y Maxi Linux. Si hasta mi lengua me trabo, tío, nombrando mi contenido. Así que suscríbete a este majestuoso canal si quieres seguir preservando tu virginidad. Ya me darás las gracias por haberlo protegido decentemente. Ay Dios, ¿Qué me pasa, tío? Retomando la seriedad, la crisis que enfrenta Intel es algo complicada de explicar, pero tiene todo el sentido del mundo que haya acabado así. ¿Pero por qué, Evil? Si era una empresa que dominaba el mundo a través de un monopolio y... Tranquilo, yo te lo explico con todo lujo de detalles, pero deja de interrumpirme ya, coño, que pareces el chinito monopolizado diciendo AI cada vez que el entrevistado suelta una palabra. AI. The more you buy, the more you save. That's right. The more you buy, the more you save. Tras un largo trabajo de investigación, se me ha ocurrido hacer una exposición de los movimientos más importantes de la empresa hasta el día de hoy para poder analizar su tendencia y resolver el misterio de por qué ha llegado hasta donde está actualmente. Gordon Moore y Robert Noyce fundaron Intel como startup a mitad de 1968. Se largaron de Fairchild Semiconductor debido a la frustración derivada de la excesiva burocracia que requerían y por la falta de creatividad y visión de la que pecaba la empresa. Intel nació como una empresa dedicada a una gran diversidad de productos derivados de los semiconductores. Hacía también procesadores, sí, pero eso era una mera excusa para poder vender memorias y otros productos derivados de estos, por lo que podéis ver que las CPUs ocupaban un interés bastante menor en la empresa. El primer producto que lanzaron fue el Intel 1101 en el 69. No era un procesador, se trataba de una memoria SRAM que no destacó en lo absoluto. No fue hasta el año siguiente cuando lograron posicionarse en el mapa con el lanzamiento del Intel 1103, la primera memoria DRAM comercialmente viable que acabó superando a la competencia. Y así es cuando Intel se puso realmente seria y dijo: agárrate los machos, carnal. Intel crea en el 71 el Intel 4004. Esto no supone únicamente un producto más de la compañía ni el primer procesador programable
amable en ver la luz. Estamos hablando del primer microprocesador fabricado en silicio que acabó sentando las bases para que medio siglo después sigamos haciendo uso de ese método de fabricación. Hasta ese momento los procesadores se fabricaban en esos tubos de vacío carísimos. El proceso de fabricación litográfico basado en silicio supuso unos costes de fabricación bajísimos, alta escalabilidad, miniaturización y una altísima estabilidad para operar en condiciones muy exigentes. Aún así, tardaron mucho hasta percatarse de que el futuro de los procesadores estaba en el silicio. Estaban tan centrados en su modelo de negocio americano que necesitaron casi una década para percatarse de lo importante que era esto. Para ello, tuvieron que suceder ciertas cositas a las que Intel no le dio mucha importancia, como que Federico Faggin, el creador del Intel 4004, tuvo que largarse de la empresa frustrado una vez más por la incompetencia de la misma y su falta de visión, viniendo previamente de Fairchild Semiconductor por lo mismo. Como podrás comprobar, Intel no solo se convirtió en lo que juró destruir, sino que la mentalidad de gilipollas le viene ya desde hace tiempo. Para que Intel espabilara, Faggin fundó Zilog, llevó el liderato de los procesadores basados en silicio con un escandaloso éxito en el que no dejó más que bocas abiertas, y solo le bastó un procesador para llegar a lo más alto, el Zilog Z80, basado en el Intel 8080 lanzado en el 74. El 8080 tenía casi el doble de transistores, era más rápido y mucho más flexible y programable que el 4004, duplicando el ancho de bits de 4 a 8. El Z80 lograba todo esto y más, siendo más eficiente y rápido, duplicando en ocasiones las puntuaciones de los benchmarks, y trabajando con un solo voltaje en lugar de 3 favorecía la eficiencia energética. Posteriormente, Exxon se hizo con el control de Zilog y la destruyó por completo, justo en el preciso instante en el que IBM quería entrar al mercado de los equipos personales de escritorio hacia el año 80. Como IBM no podía fabricar sus propios componentes debido a la falta de tiempo por unirse a la fiesta, decidió que iba a comprar todo a terceros: memorias, almacenamiento, sistema operativo, pantalla y, lo que más nos interesa, procesadores. Evidentemente Intel no desaprovecharía la oportunidad. Un contrato con el gigante tecnológico más importante del mundo es algo demasiado jugoso para cualquier compañía americana, y más aún sabiendo que no tenían competencia alguna, a pesar de que sus procesadores fuesen inferiores a las opciones de Zilog. En ese momento fue cuando se pusieron las pilas de verdad, creando el Intel 8086 de 16 bits, un procesador que definió el ecosistema de IBM, cuyo éxito es tan difícil de exagerar al bautizar la arquitectura en la que se basa dicho procesador como x86, la cual definió el paradigma de la electrónica moderna hasta la fecha. Intel llegó a hacer tanto dinero con esto que por fin se percataron de su error y, como alma que lleva el diablo, reorientó todos sus fondos e infraestructura hacia un nuevo modelo de negocio basado en procesadores. No hace falta ser muy listo para saber que bajo sus propios medios no iban a llegar a hacer algo realmente interesante. Simplemente tuvieron suerte y supieron aprovecharla. Desde este momento Intel fue formando alianzas con los grandes para poder mantener un monopolio en torno al mercado de los procesadores. Por ejemplo, con Google y Amazon Web Service, cuyos servidores estaban provistos exclusivamente de sus procesadores, o el famosísimo duopolio Wintel, dominando el mercado de los PCs con Microsoft. Fue un tiempo bastante cómodo para Intel, aunque en las sombras estaba acechando un conocido rival que acabaría convirtiéndose en su peor pesadilla. Volvamos al año 1969, ya que es un año que, si bien suena suculentamente tentador, se estaba cociendo a fuego lento uno de los fenómenos que redefiniría el paradigma del mercado de los semiconductores. Resulta que había un ingeniero en Fairchild que estaba trabajando como director de marketing de la empresa. Este hombre se llamaba Walter Yemeria Sanders III. Alguien con un nombre así no decepcionaría. Tras haber adquirido todos sus conocimientos en el ámbito de la ingeniería, telecomunicaciones, la electrónica y habiendo pasado por grandes entidades como Motorola o Douglas Aircraft Company, pudo desarrollar una visión de mercado bastante particular. Sanders fue testigo del exilio de figuras como Noyce y Moore en el 68, lo cual encendió sus alarmas y supo todo lo que esto significaba, así que plantó cara a la dirección de la empresa. Tras numerosas discusiones y desacuerdos internos, se agarró de los machos y tomó a otros 7 empleados para fundar Advanced Micro Devices en el año siguiente. Sanders creía que los clientes merecían calidad, compatibilidad y servicio, algo que Intel no ofrecía en ese momento. Su estilo era más agresivo y orientado al cliente que el de Intel, lo que marcó la filosofía de AMD durante décadas hasta el día de hoy, curiosamente. Pese a todo esto, Sanders sabía perfectamente cómo trabajaba esta gente. Irónicamente, el objetivo inicial de AMD no era ser competencia directa de Intel, sino ser un segundo proveedor de chips compatibles con Intel, en un mercado que ya mostraba signos de monopolio. Intel no se mostraba muy convencida en un principio, pero entrando en la década de los 80 surgió algo que lo cambiaría todo. ¿Recordáis el trato con IBM? Pues resulta que IBM estaba en unos duelos legales con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por cuestiones
decisiones antimonopolistas. A IBM no le hacía gracia que los órganos judiciales lo tuviesen en el punto de mira, por lo que no estaba dispuesta a hacer tratos con una empresa que estuviese dispuesta a volcar toda su industria únicamente para fabricarles procesadores de manera exclusiva. Espera, legalmente no debería haber ningún problema si somos nosotros quienes tomamos la decisión, ¿verdad? Lo siento, pero no nos podemos arriesgar. Pero... tiene que haber otra manera. ¡Ah! ¡Tengo una idea! Sanders, ¿qué te parece si a partir de ahora haces procesadores bajo nuestra licencia para ti? Un momento, ¿me estás diciendo que puedo hacer uso de tu arquitectura sin límites para AMD? ¿Compatibles con tus sockets y tus chipsets? ¿Qué trampa hay aquí, Moore? ¿Estás borracho o algo? Oh, por favor, no hay ninguna trampa. Es solo que no quiero tener todo el monopolio de los chips, ya que parece que el Departamento de Justicia está un poquito nerviosito. ¿De verdad? Que sí, hombre, que sí. Hazme caso. Lo que fabriques bajo nuestra arquitectura es tuyo, no te preocupes. Cuando IBM percibió la pérdida de la exclusividad de Intel, firmaron el acuerdo. Lo que Moore no pudo prever era que los clónicos se harían con el mercado, IBM se iba a la mierda y sus intenciones de ir juntitos de la mano habían desaparecido. Gracias a los clónicos, Intel podía seguir vendiendo sin problemas y hacerse de oro, pero el batacazo de IBM en los equipos personales quemó la exclusividad que tenía con ellos. En otras palabras, IBM iba de la mano de Intel, sus CPUs y memorias, pero AMD podía vender al resto de marcas clónicas sin reparo ni miedo. Como Intel siempre ha tenido complejo de enanismo en el pito, rompió unilateralmente el acuerdo que había hecho sin previo aviso en el 86 y prohibió a AMD vender procesadores que hicieran uso de su licencia. Por su parte, AMD contraatacó con una demanda que se convirtió en probablemente la lucha judicial más larga de toda la industria. Tras 8 largos años, en el 94, se decidió un ganador y se dicta sentencia. El tribunal reconoció el derecho a seguir fabricando procesadores compatibles con la arquitectura x86. Esto sentó un precedente inamovible. La arquitectura x86 ya no era exclusiva de Intel, y AMD podía seguir desarrollándola por su cuenta con la finalidad de lucrarse si lo prefiere. Así que, a partir de ese momento, AMD se convirtió en competencia de Intel, fabricando procesadores para luchar por el mercado. En resumen, no solo perdió su oportunidad de poder llegar a ser la empresa más importante de la industria de la manita de IBM, sino que le salió el tiro por la culata. Tras este desliz tuvo que vérselas contra AMD y sus innovaciones. No podía conformarse con ser una de las empresas que simplemente se embolsaban los numerarios mientras se sentaban a vender en ese sillón de terciopelo. Oh, es que... mira qué cómodo, joder. Es que... ¿quién podría negarse a calentar ese sillón tan agradable si es que te lo está pidiendo? ¿No lo ves? No deja de hacer ojitos. Pues no, ahora toca trabajar y currarse las cosas. No podía permitir que una startup de muchísimo menor presupuesto se hiciera con el control del mercado. Así que estuvieron unos añitos peleando, sacando algún procesador que le hiciera daño al otro para posteriormente ser contestados con algo más competente. Uno tras otro, los procesadores fueron ver correr el tiempo, hasta llegar a uno en concreto que cambiaría un poco las cosas. El Pentium 4, en el año 2000, fue uno de los primeros procesadores en ser instalados en una placa base de manera modular. Es decir, no iba soldado y su encaje sería un zócalo plano a partir del cual se podría desarrollar otros procesadores que pudieran encajar ahí directamente sin cambiar la placa. Esto hizo que rápidamente fuese reemplazado por el Pentium Dual Core gracias a la compatibilidad entre ambos con el socket 775. No pienses que fue una revolución, simplemente fue una chispa dentro de Intel que fomentó el lanzamiento de una serie de productos bautizados como Intel Core en 2006, aunque solo para portátiles, los cuales fueron sucedidos en medio año por Intel Core 2, que pisarían muy fuertemente los equipos de escritorio en forma de Dual Core y Quad Core, conocidos como Core Duo y Core Quad, y ya reemplazarían a los anteriores en portátiles también por ser más rápidos y venir mejor vaineados. ¿Os acordáis de todo el marketing que montó en torno a estos procesadores? Si hasta salían anuncios por la tele como si fueran un producto cualquiera. La respuesta de AMD consistía en una mejora para los Athlon 64X2 y el nacimiento de los Phenom y, más adelante, los Phenom 2, que ya venían con 4 núcleos. El problema que tenían estos procesadores era que rendían algo menos y perdían términos de eficiencia energética. De esta manera, Intel sacó su carta estrella, los verdaderos procesadores por los que había estado trabajando todo este tiempo. Los Core Duo y Core Quad no eran más que un experimento para poder estudiar la reacción del mercado y poder lanzar los procesadores que dejarían fuera a AMD del mercado, Nehalem. Ahora los procesadores se clasificarían por 3 líneas, encabezadas por el Core i3 530, el i5 750 y el i7 920, los cuales fueron lanzados escalonadamente entre el 2008 y el 2011. El plan de Intel era el siguiente:
Dividiremos los procesadores en una gama baja, abarcada por los i3 con 2 núcleos y 4 hilos, la gama media compuesta por los i5 con 4 núcleos y 4 hilos, y la gama alta, liderada por los i7 de 4 núcleos y 8 hilos. AMD no se quedó de brazos cruzados y se dispuso a mejorar la arquitectura K10 con mejor eficiencia y un Phenom 2 de 6 núcleos. Era destacable porque ofrecía un buen rendimiento multinúcleo a un precio competitivo, aunque no lograba ni ser eficiente frente a Nehalem ni alcanzaba su rendimiento. También estaban los Athlon 2, lanzados en 2009, mucho más económicos para presupuestos más ajustados que conseguían hacer frente a los i3. Posteriormente lanzaron los Bulldozer en 2011. Sí, llegamos a los AMD FX, unos procesadores que portaban hasta 8 núcleos físicos, en el caso del FX 8150, con algunos problemillas legales que no voy a tratar aquí. La baza era llevar los 8 núcleos al mercado de consumo a un precio asequible. Esto era una clara respuesta a los Core i7, pero no duraron mucho por mantener un rendimiento bastante inconsistente. En los siguientes años, Intel fue atraída por el pecador sillón de terciopelo. ¡Ay, pero qué rico que es el pecado! El sillón llamó de nuevo a Intel. ¿Os acordáis de ese sucio pervertido que susurra al oído constantemente? Ven que te huela ese culito. Y así de paso le pego un lametón. ¡Oh, sí! Ay, Dios mío, tío. Perdón, no sé qué me pasa estos días. Creo que no he rezado lo suficiente, tío. Ya me calmo. Me pongo serio y continuamos, ¿vale? Entonces, como iba diciendo, ¡la silla quiere más culo! Pues Intel se dedicó a calentar la silla y a vender los mismos procesadores que ya tenía año tras año, mejorando un poquito la arquitectura y los procesos de fabricación, aunque esto era una mera excusa para vendértelos a un precio mayor aún. Fue tan cómoda la situación que podía cambiar los chipsets y el socket cada generación sin casi impedimentos, para obligar a pasar por caja a los usuarios que quisieran actualizarse. En cuanto a AMD, lo único que le quedaba era mejorar la arquitectura Bulldozer puliéndola un poquito más para ser algo más competitiva, pero no podían ni siquiera acercarse a la cuota de mercado que le robó Intel. El problema provenía principalmente de la falta de rendimiento que tenían, no eran nada competitivos. Para que te hicieras una idea, un núcleo de Intel equivalía más o menos a 2 núcleos de AMD. No había mucho que hacer realmente, y si esto era lo que tenían, pues mejor desecharlo, ¿no? Asimismo, Intel se estaba dando el lujo de tomar ciertas adquisiciones, como el motor Havok en 2007. También adquirió Altera, especialista en FPGAs en 2015, por unos 17.000 millones de dólares, y Mobileye, empresa israelí de conducción autónoma, en 2017 por 15.000 millones de dólares. ¿Recordáis el antivirus McAfee? Pues también se lo pillaron en 2010, aunque ya fue escindida en 2016. Además llegó a un suculento acuerdo con Apple para fabricarle CPUs en 2006 a sus Macs, además de afinar aún más su confianza con Microsoft en Windows. Joder, si esto fuese una película norteamericana, esto ya sería el final de los finales. Diría sin temor a equivocarme que esta fue la época más bonita para Intel, pero si he hablado en pretérito perfecto, significa que ya forma parte del pasado, ¿verdad? Veréis, durante todos estos años AMD estuvo bastante desaparecida. Sí, lanzó alguna grafiquita, creó Polaris, que fueron de las mejores tarjetas gráficas que creó el ser humano, siendo rentable incluso a día de hoy para jugar en presupuestos contenidos. Lanzó algún procesador sin hacer mucho ruido, pero en general no dio señales de vida en el mercado de los CPUs, hasta la fecha clave que cambiaría el curso de la historia para siempre. 22 de febrero de 2017. Sale al público Lisa Su, CEO de AMD desde el año 2014, anunciando que hoy es un gran día para AMD, para los jugadores de PC, para los creadores de contenido y para todos aquellos que aman los procesadores de alto rendimiento. I told you we wanted to bring 8 cores, 16 threads to as many people as possible. Se inaugura el lanzamiento de Ryzen, encabezado por el Ryzen 7 1700X, con 8 núcleos físicos y nada menos que 16 hilos para el mercado de consumo, llegando hasta casi 4 GHz con overclock. Las comparaciones apuntaban hacia los i7 6800K y 6900K, con 6 núcleos 12 hilos y 8 núcleos 16 hilos respectivamente, presumiendo un rendimiento superior a estos en multinúcleo y aplastando al i7 7700K en productividad. Este último era el mejor procesador de consumo, la gama más alta, con 4 núcleos y 8 hilos a un precio de unos $350, mientras que los otros dos estaban pensados para el sector profesional, servidores y productividad, costando unos $450 y $1000 respectivamente. Sí, una diferencia de más del doble de precio por únicamente tener 2 núcleos más. Eso sin contar el precio de la placa base que hacía uso del socket 2011, claro. Our competition is priced at $1,000. AMD Ryzen $499.
Luego se descubrió que los Ryzen rendían algo menos en videojuegos, pero recordemos que te estaban vendiendo 8 núcleos por menos de lo que cuesta un i7 de 4 núcleos. Prometieron un incremento del IPC de un 40% respecto a Bulldozer, su anterior arquitectura, algo que se superó logrando un 52%, por lo que la diferencia frente a Intel se iba estrechando bastante. Posteriormente fue lanzado Ryzen 5 y Ryzen 3, con todo tipo de configuraciones de núcleos e hilos posibles, no con la finalidad de vender, sino con la intención de estudiar el mercado y ver qué estaba dispuesta a aceptar la gente. Esto acabaría definiendo el rumbo de las siguientes generaciones. Ah, espera, lo olvidaba, el socket y los chipsets. Hicieron los Ryzen compatibles con el Zócalo AM4, al cual prometían darle soporte durante las próximas generaciones para que fuese más fácil la actualización. El socket ya lo tenían con las APUs A6 que se lanzaron un año antes, por lo que no tenían que invertir en desarrollar uno más moderno y rápido, lo que ahorró el desarrollo en nuevas placas, haciéndolas cada vez más asequibles. Creo que podéis ver el problema en el que se encontraba Intel, ¿verdad? Pues sois unos putos genios, porque Intel no lo vio, simplemente dijo, oh, ya veo, pues nada, lanzamos la siguiente generación con 2 núcleos más. ¿Y qué hay de los chipsets? Cámbialos. Pero, ¿y el socket? También, que se tengan que actualizar. Pero, si son los mismos procesadores. ¿No ves que estoy ocupado? Hazlo y no me molestes, que este sillón no se calienta solo. Y así fue como nacieron los Core 8000, en el mismo año como respuesta. El i7 constaba de 6 núcleos 12 hilos, el i5 portaría 6 núcleos 6 hilos y el i3 se quedaría en 4 núcleos y 4 hilos. Realmente no cambia mucho el asunto. Había que entender que Intel ganaba AMD en videojuegos, pero el multinúcleo del equipo rojo era tan eficiente que llegaban a superar a Intel o al menos igualarlos en productividad sin mucho esfuerzo. Y bajo unas temperaturas muy agradables. Los Core 7000 ya se calentaban muchísimo e incluso habían recortado en la soldadura interna de la cápsula para poner la conocida pasta de dientes de Intel. Esto provocaba que un procesador de 4 núcleos como el i7 7700K llegase a más de 80 grados sin mucho esfuerzo. Ah, y olvídate de hacer el overclock sin haberle pasado un delete adecuadamente. Pues imagínate bajo la misma arquitectura, a los mismos 14 nanómetros, incrementarle la frecuencia y agregarle 2 núcleos más. El caso es que AMD respondió con un simple refrito a sus CPUs, afinándolos más y permitiendo alcanzar más frecuencia con un ligero incremento en el IPC. Con eso pudieron ser competitivos sin mucho esfuerzo. Zen y Zen Plus fueron una zancadilla que le había puesto AMD a Intel, pero con la llegada de los Ryzen 3000 en 2019 bajo la arquitectura Zen 2, lograron encajarle un codazo en la cara bastante trágico. Arreglaban los problemas que tenían las generaciones anteriores con la memoria RAM, las latencias se redujeron bastante, solucionaron el tema de los controladores duplicados en el silicio y alcanzaron a Intel en rendimiento monohilo, superándolo ya en muchísimos juegos. ¿La respuesta de Intel? Venga, métele 2 núcleos más, que seguro que ayuda. Ay, Dios mío. Como podéis ver, aún seguían calentando el sillón. Mientras AMD reducía significativamente el tamaño de sus transistores gracias a TSMC, el equipo azul no podía. Tenían sus fundiciones, las cuales no lograron hacer nada con los 10 nanómetros que tenían pendientes, por lo que durante unos años han estado con los 14 nanómetros y cada año lo remasterizaban poniéndole un plus hasta llegar a los 14 nanómetros plus. Para haceros un resumen de todos los acontecimientos, pasemos al siguiente episodio del vídeo. ¿Cómo destruir a la empresa más importante de Silicon Valley en menos de 5 años? Brian Krzanich tomó el dinero que se había embolsado tras todos estos años calentando el sillón para dejar el cargo de CEO a manos de Bob Swan en 2019, cuyo gobierno solo duró 2 añitos hasta 2021, por lo que no le dio tiempo de hacer nada más que vacilar a los periodistas. Entonces, cual demonio salido de Electronic Arts, llega Pat Gelsinger, con unos aires un tanto cuestionables. I have been called, I have been shaped by God for this moment to be the CEO of this company. ¿La 10ª generación? Nah, súbele 2 núcleos más. ¿La 11ª? Uy, mejor le bajamos un par de núcleos para hacerla más rápido en juegos. El caso es que los 10 nanómetros no funcionan y AMD le estaba comiendo el mercado, no solo con Ryzen en consumo sino servidores también, con una arquitectura que ofrecía una mejor relación rendimiento por vatio invertido a un precio ridículamente inferior. En 2023 tenías el Xeon Max 8490H por unos $17.000, que constaba de 60 núcleos y 120 hilos a una frecuencia turbo de 3,5 GHz, que, pienso yo, no alcanzará nunca a máxima carga. Mientras que por el lado de AMD tienes un EPYC 9754 de 128 núcleos y 256 hilos a un boost de 3,1 GHz por unos $11.900. Literalmente AMD te vende el doble de núcleos un 30% más barato que Intel. Pero es que recordemos que la arquitectura de AMD era superior a la de Intel por todo lo alto en multinúcleo, por lo que le sacaría muchísimo más valor añadido. Y a diferencia del mercado de consumo, el número de núcleos
en servidores y productividad lo es todo. Necesitas la mayor cantidad de núcleos posibles para poder satisfacer la demanda de usuarios que entran a tu web, procesos extra que quieras introducir o en general paralelizar toda clase de tareas vectoriales. No es tan importante el poder monohilo del procesador. A todo esto se suma que tener más núcleos en un procesador te ahorra tener que montar más procesadores en más placas base, lo que ahorra costes de climatización por temas de temperatura, componentes extra, cableado, espacio, mano de obra e infraestructura. Simplemente como empresa no puedes elegir Intel si lo que quieres es lo mejor a menor precio, y recordemos que las empresas se mueven por beneficios a la menor inversión posible. Aquí tenéis una evolución de la cuota de mercado en el ámbito de consumo y del mercado empresarial a lo largo de estos añitos para que podáis apreciar la enorme evolución que sufrió AMD frente a Intel. Es una clara demostración de que Intel no puede vender procesadores. En general daba igual si llegaba a Alder Lake, arquitectura Big Little que implementaba núcleos híbridos como los móviles, si luego se le acabaría cargando con la 13ª y 14ª generación por sobrecalentamiento y, según Intel, oxidación por recortes en los materiales y procesos de fabricación. En cuanto a sus circunstancias financieras, pues bueno, ¿os acordáis de la empresa Mobileye? Pues Intel anunció su venta parcial en 2024. ¿Y qué hay de Altera? Anunciada su venta parcial en 2025 para poder liberar más capital. ¿Y qué hay de la colaboración con Apple? Pues los mandaron a la mierda en 2020. Incluso separó sus fundiciones para poder operar aparte y así competir contra TSMC y atraer nuevos clientes externos e inversores. Fijaos si es tan grave la situación que incluso Intel Capital, su brazo inversor con más de 5.000 millones en activos, se independiza tras 34 años en 2025. Y al final, en 2024, echaron por presión a Pat Gelsinger y asumieron el rol dos importantes agentes, Michelle Johnston Holthaus, directora de Intel Products, y David Cisner, director financiero de Intel. La labor de estos dos era solucionar el marrón que tenía entre manos y buscar al CEO que lo cambiaría todo. Y llegamos a la más sincera pero cruda realidad. ¿Qué es lo que le está pasando a Intel, Evilcito? Pues es algo muy simple, no tiene dinero. Se han pasado una cantidad de tiempo calentando el sillón y haciendo toda la guita que pudieran con el único fin de lucrarse sin hacer ningún tipo de reinversión. Han descuidado por completo su influencia y han olvidado su competitividad. Intel es, probablemente, la empresa con la mayor mentalidad norteamericana que te puedas tirar a la cara. Lanzo un producto exitoso, me siento a vender y cuando llegue la competencia ya pensaremos en algo. Pero esos días ya pasaron. En menos de una década han pasado por 4 CEOs distintos, acabando o bien dimitiendo o bien echado bajo presión. Intel se debe reinventar y reestructurar por completo, algo de lo que ya son conscientes, pero esto no sería un problema si tuvieran fondos. Desesperadamente han estado vendiendo muchas de sus entidades y subsidiarias a otras empresas para poder liberar capital y acumular unos ahorros que les permitan mínimamente llegar a hacer algo. Aunque la presión del mercado, las críticas, la competencia y el auge de ARM, otro tema que podríamos cubrir en otro vídeo, no les deja tiempo. En agosto de 2025, el gobierno de los Estados Unidos adquirió un 10% de participación en Intel en una operación respaldada por el Tesoro para reducir riesgos estratégicos y asegurar la producción nacional de semiconductores, lo que supone unos 8.900 millones de dólares en total. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que esta medida buscaba proteger la cadena de suministro crítica, pero descartó intervenir en Nvidia ya que se considera financieramente sólida. Como si China no tuviese nada que ver con esto, pero bueno. Vamos, que se interpreta como un rescate a Intel. Posteriormente, Nvidia adquirió cerca del 4% de Intel y firmó una alianza estratégica para colaborar en desarrollos de inteligencia artificial y centros de datos. Aunque Nvidia aclaró que no hubo intervención directa del gobierno en este acuerdo y pagó $23,28 por acción, ligeramente por debajo del cierre bursátil pero superior al precio pagado por el gobierno, una operación que costó casi unos 5.000 millones de dólares. Estoy bastante convencido de que Intel vio esto como esa luz fuera del túnel donde podrá llevar a cabo unas muy buenas acciones para poder levantar cabeza. Y dime, ¿qué piensas que ocurrirá con Intel? ¿Crees que acabará desapareciendo como Silock o quedará más bien al margen de la industria como IBM? Déjamelo abajo en los comentarios, tengo mucho interés en leerte. Por mi parte, voy a arrojar algo de esperanza en el futuro de Intel. Me posiciono del lado de que Intel se va a recuperar, pero creo que se debería ir olvidando de ser la empresa dominante en el mercado de los CPUs, ya que a día de hoy los CPUs no son tan importantes. Podemos ir tirando con procesadores de hace 5 años y poder meterle una 4080 para jugar a 4K sin despeinarse. Como ya dijo un sabio en mis directos, vamos sobrados de potencia. Fijaos, si es tan cierto esto que, si no me equivoco, 2023 fue el primer
año sin haber visto una nueva generación de procesadores desde que me sumergí en este mundo. Y estamos terminando 2025 sin haber visto otra nueva tirada de CPUs. Ahora, antes de terminar con este vídeo, me gustaría poder abriros un poco mi corazón en todo este percal. Mira, yo he amado a AMD por las cosas que ha logrado, ya sabes, cuando era un niño rata y AMD todavía no había conseguido nada en la vida, y creo que no me equivoco al decir que Lisa Su es una señorita digna de ser admirada por haber levantado una empresa desde el mismísimo suelo. No obstante, estoy convencido de que mi próximo procesador será un Core Ultra nuevo, con su DDR5 y placa base nueva. Vengo de un 10700, así que considero que el salto será bastante rentable. Y probablemente te preguntes, ¿por qué no te pillas una AMD, que tiene una relación calidad-precio superior? Y yo te diré, porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Pero dejándonos de tonterías, diría que es más bien por invertir en el mercado, por equilibrar las cosas. O sea, soy consciente de que con un Ryzen será mucho más rentable y una decisión de compra más inteligente, pero los Core Ultra tampoco son malos y me mola mucho la filosofía que tiene Intel con estos procesadores, por lo que me gustaría darles una oportunidad y ceder algo de mi dinero a Intel. Sé que no voy a obtener ningún procesador malo de todas formas, además de que no me está gustando cómo AMD está haciendo las cosas últimamente y considero que no merece la pena invertir en ella por corazón como sí lo voy a hacer con Intel. Yo qué sé, puedes insultarme si quieres, pero me gusta pensar que puedo aportar un granito de arena para construir un mercado más justo y balanceado para todos nosotros. Al fin y al cabo, no espero obtener lo último de lo último y lo que mejor me rinda y lo que menos consuma, me da un poco igual eso. Ah, y si os preguntáis por qué no he hablado de las Intel Arc, es porque no han sido nada relevantes para Intel en su contexto. Yo creo que no hace falta ser tan inteligente para llegar a esa conclusión. De hecho, me parece muchísimo más interesante las integradas basadas en esta arquitectura que prometen mucho, aunque tengo que admitir que la segunda generación, las B500, no están nada, pero nada mal. Os la recomiendo. Like si quieres que traiga una Arc para probarla en Linux. Y ahora sí, me despido. Muchas gracias por ver y adiós.